Hay personas que logran cosas sin hacer ruido. No necesitan anunciar lo que hacen. No buscan validación. No se desgastan en explicar sus decisiones. Solo avanzan. Y mientras otros hablan, ellos transforman. No porque sean especiales, sino porque siguen reglas silenciosas que muy pocos conocen y aún menos aplican. Estas reglas no están escritas en libros populares. No las escucharás en conversaciones comunes. Porque no buscan fama ni aprobación. Están diseñadas para quienes quieren verdadera claridad mental, verdadero control emocional y un poder interno que no depende de nadie. Quienes las siguen, caminan con una calma que desconcierta. Y con una fuerza que no se ve hasta que arrasa. Quizá tú también has sentido que hablas demasiado, pero avanzas poco. Que confías rápido, compartes todo y después terminas decepcionado. Que te desgastas buscando explicaciones para gente que ni siquiera quiere entenderte. Que te rompes tratando de agradar. Pero llega un punto donde algo dentro de ti grita basta. Y ahí comienza el cambio. No necesitas gritar tu transformación. Necesitas vivirla en silencio. Hoy, vas a conocer 12 reglas que los sabios aplican sin decir una sola palabra. Son decisiones internas que cambian tu exterior. Y si decides quedarte hasta el final, puede que algo se acomode dentro de ti. Algo que llevaba tiempo perdido, dormido o simplemente ignorado. La mayoría de la gente vive explicándose. Como si tuvieran que justificar cada paso. Como si su vida fuera un juicio constante y los demás fueran los jueces. Pero los sabios no juegan ese juego. Aprendieron que quien más necesita hablar, suele ser quien menos actúa. Y que la verdadera fuerza no necesita explicación. La primera gran verdad que descubren es que no todo debe compartirse. Ni tus sueños. Ni tus planes. Ni tus dolores. Porque en el momento en que algo sale de tu boca, deja de ser solo tuyo. Y entra en el terreno del juicio, la crítica, la comparación. Por eso, cuando uno está construyendo algo valioso, lo protege del ruido. Lo alimenta en la sombra. Y lo deja crecer hasta que es tan sólido que ya no necesita defensa. ¿Cuántas veces compartiste una meta y alguien te dijo eso no se puede? ¿Y sentiste cómo esa frase mató un poco tu entusiasmo? Eso pasa porque no todos merecen escuchar lo que nace en tu interior. Hay personas que solo saben dudar, sabotear, frenar. Y no porque te odien, sino porque su propia visión es limitada. No ven lo que tú ves. No sienten lo que tú sientes. Y eso está bien. No tienes que convencer a nadie. Solo seguir tu camino. Otra regla silenciosa que los sabios entienden es que no todo logro necesita ser contado. Vivimos en una era donde todos quieren mostrar lo que hacen, dónde están, con quién, qué compraron, cuánto ganan. Pero eso es solo ruido. El sabio entiende que lo valioso no es lo que otros ven, sino lo que tú construyes, aunque nadie lo note. Hay una satisfacción inmensa en hacer algo bueno y callarlo. En ayudar sin tomar fotos. En avanzar sin notificación. Porque ahí es donde te liberas de la necesidad de ser visto. Y cuando ya no necesitas ser visto, eres libre. Libre para actuar por convicción, no por aplausos. Libre para vivir tu verdad sin editarla para que guste. Libre para ser tú, sin filtros. Pero claro, esa libertad se paga con silencio. Porque cuando ya no buscas validación, molestas. Cuando dejas de explicar, incomodas. Cuando no participas en el juego social de mostrar y competir, te llaman frío, misterioso, distante. Pero es justo ahí donde encuentras la paz. Porque ya no dependes de nadie para sentirte suficiente. Te basta contigo mismo. Y eso, para muchos, es aterrador. También hay una regla que pocos entienden: no necesitas hablar de tus heridas para sanarlas. Está de moda contar todo. Ser vulnerable. Exponer tu dolor. Y sí, hay belleza en compartir.
Pero no todo debe volverse público. Hay cicatrices que solo sanan en privado. Hay dolores que si los sacas antes de tiempo, se infectan con el juicio ajeno. El sabio llora en silencio. Sufre en silencio. Pero no porque sea débil, sino porque respeta su proceso. Porque sabe que no todos merecen ver su vulnerabilidad. Porque entiende que sanar no es llamar la atención, es reconectarse consigo mismo. Y cuando emerge, no necesita decir mira todo lo que viví, simplemente su presencia lo transmite. Hay otro secreto. Uno profundo. Uno que transforma todo, dejar de hablar de los demás. Sí, así de simple. Dejar de juzgar, de criticar, de analizar vidas ajenas. Porque cada vez que lo haces, te alejas de ti. Te llenas de veneno. Te vuelves esclavo de lo que no puedes controlar. Y pierdes tiempo que podrías usar en mejorar tu propia vida. El sabio no gasta su energía opinando sobre los errores ajenos. No necesita hacerlo. Porque está ocupado corrigiendo los propios. Y porque sabe que nadie cambia por ser juzgado. Solo se endurece. Solo se defiende. Pero cuando tú te vuelves ejemplo silencioso, inspiras. No con palabras. Con hechos. El silencio también se convierte en un escudo. En una armadura. Porque cuando callas lo que amas, lo que planeas, lo que sueñas, lo proteges. Y cuando callas lo que te lastima, lo que te cuesta, lo que te rompe, lo transformas. No es represión. Es estrategia. Es inteligencia emocional. Es conciencia. Y en medio de tanto, aparece la soledad. Ese espacio que la mayoría teme, pero que los sabios buscan. Porque ahí, sin distracciones, sin máscaras, sin presión, aparece la verdad. Tu verdad. Esa que ignoras cuando estás rodeado. Esa que evitas cuando todo es ruido. Pero que te habla cuando te sientas solo y simplemente escuchas. La soledad no es castigo. Es regalo. Es espejo. Es descanso. Y si la aprendes a amar, ya no dependerás de nadie para sentirte completo. Porque habrás descubierto que tú eres suficiente. Que tu compañía es valiosa. Que tu paz no tiene precio. Y que solo desde ese lugar puedes construir relaciones sanas, decisiones firmes y una vida con propósito. Cuando aprendes a estar solo, también aprendes a escuchar. Pero no a escuchar a los demás, sino a ti mismo. Y después, casi sin darte cuenta, también aprendes a escuchar al otro de verdad. Ya no solo oyes lo que dicen. Captas lo que no dicen. Lo que ocultan. Lo que temen. Lo que desean. Porque tu mente ya no está ansiosa por responder, por destacar, por corregir. Solo está presente. Escuchar con profundidad es una de las formas más poderosas de conexión humana. Y sin embargo, es la menos practicada. Porque requiere silencio interno. Requiere dejar de pensar en ti por un momento. Requiere empatía real. El sabio escucha sin necesidad de hablar después. Porque sabe que el valor no está en tener siempre algo que decir, sino en saber cuándo no decir nada. Y mientras los demás se desgastan en discusiones, en tener la razón, en demostrar que saben, tú observas. Tomas nota. Evalúas. Y cuando decides hablar, cada palabra pesa. Porque no es reacción. Es decisión. No es impulso. Es estrategia. Y eso marca la diferencia. Porque quien domina el arte del silencio, domina también el arte de la palabra. Otra lección silenciosa: piensa en años, no en días. La mayoría busca resultados rápidos. Cambios inmediatos. Saltarse procesos. Pero todo lo valioso tarda. Todo lo fuerte necesita tiempo. Los sabios planifican a largo plazo. No se desesperan. No se comparan. No se rinden ante los obstáculos. Porque saben que un mal día no define un destino. Y que la paciencia es una forma de inteligencia.
Cuando tienes una visión clara del futuro, cada paso tiene sentido. Incluso los más duros. Incluso los que duelen. Porque entiendes que forman parte del camino. Que sin eso, no llegarías a donde vas. El sabio no busca atajos. Construye cimientos. Y por eso, aunque avanza lento, cuando llega, se queda. Y nada ni nadie lo derrumba. También hay algo que pocos practican, decidir desde la razón, no desde la emoción. ¿Cuántas veces hiciste algo que después lamentaste, solo porque estabas enojado, herido o exaltado? ¿Cuántas palabras lanzaste como flechas, solo para darte cuenta después que eran innecesarias? Las emociones son poderosas, pero también son temporales. Y si dejas que decidan por ti, estarás en guerra constante con la vida. El sabio siente, pero no se rinde ante lo que siente. Respira, espera, evalúa y después actúa, porque sabe que no todo impulso merece ser obedecido. Que muchas veces, la mejor decisión es la que se toma en calma, en silencio, sin ruido interno, solo con claridad. Eso no significa reprimir lo que sientes. Significa no dejar que lo que sientes destruya lo que has construido. Porque una emoción mal gestionada puede arruinar relaciones, decisiones, caminos enteros. Pero una emoción bien comprendida puede volverse aliada. Guía. Señal. Todo depende de cómo la escuchas y desde dónde respondes. Y si hablamos de reglas silenciosas, hay una que encierra muchas de las anteriores: aceptar lo que no puedes controlar. Porque gastar energía en lo que está fuera de tu alcance solo te drena, te frustra, te deja vacío y te convierte en esclavo de circunstancias que no elegiste. Aceptar no es rendirse, es elegir tus batallas. Es entender que aunque no puedes cambiar el mundo, sí puedes cambiar cómo reaccionas ante él. Es liberarte de la necesidad de tenerlo todo bajo control y enfocarte en lo único que realmente puedes manejar, tus decisiones. Cuando aceptas, dejas de pelear con la vida. Dejas de exigirle que sea como tú quieres. Y empiezas a construir paz, no desde la comodidad, sino desde la conciencia. No es que todo esté bien. Es que tú decides estar bien, incluso cuando no todo lo esté. Porque sabes que tu bienestar no depende del clima, ni de las personas, ni del pasado. Depende de ti. Y en ese silencio, en esa aceptación, en esa renuncia al control externo, aparece el poder interno. El que no se tambalea con la opinión ajena. El que no se rompe con una crítica. El que no se pierde por una derrota. Porque está enraizado. Porque se alimenta del presente. Porque se construye día a día, en decisiones pequeñas, casi invisibles, pero cargadas de intención. No necesitas decirle al mundo que estás cambiando. El mundo lo notará. Por cómo caminas. Por cómo respondes. Por cómo te callas. Por cómo te alejas. Por cómo eliges. Porque hay algo en el silencio que grita más fuerte que 1000 palabras, el dominio propio. Y ese dominio no se compra, no se hereda, no se finge. Se cultiva. En soledad. En silencio. En cada momento donde podrías explotar y eliges no hacerlo. Donde podrías hablar y eliges observar. Donde podrías rendirte y eliges seguir. Porque sabes que el camino que elegiste es más grande que la emoción del momento. Llegar a este punto no es fácil. Requiere desaprender. Requiere romper patrones. Requiere renunciar a la necesidad de impresionar, de justificarte, de tener siempre algo que decir. Pero una vez que llegas, ya no hay vuelta atrás. Porque el silencio, ese que antes te incomodaba, se convierte en tu aliado más poderoso. Y entonces entiendes lo que antes parecía absurdo, que a veces, la mayor muestra de sabiduría es quedarse callado. A partir de ese silencio, también entiendes que no tienes que responder a todo. No tienes que aclarar cada malentendido,
justificar cada decisión ni explicar cada paso. Porque cuando estás en paz contigo, ya no necesitas que los demás estén de acuerdo. Ya no buscas convencer. Porque sabes quién eres, sabes lo que haces y sabes por qué lo haces. El sabio no discute con quien no quiere entender. No entra en batallas inútiles. No gasta energía tratando de ganarle a la ignorancia o al ego ajeno. Simplemente se aparta. No por miedo, sino por inteligencia. Porque comprende que no todo merece su presencia. No todo merece su tiempo. No todo merece su palabra. Y esa es otra regla silenciosa: no te desgastes en lo que no suma. La vida ya tiene suficientes desafíos como para que además cargues con los conflictos de otros. No estás aquí para arreglar a nadie. No estás aquí para cargar culpas que no son tuyas. Estás aquí para crecer. Para avanzar. Para convertirte en una versión más fuerte, más consciente, más serena de ti mismo. Eso no significa volverte frío o distante. Significa aprender a proteger tu energía. A filtrar lo que permites. A decir no sin sentirte culpable. Porque la compasión no es autoabandono. Y el amor por los demás no debe implicar traición a ti mismo. También aprendes que el valor real no está en cuanto hablas, sino en cuanto transformas. Porque todos pueden opinar, pero pocos pueden cambiar. Todos pueden decir qué hacer, pero pocos tienen la disciplina para hacerlo. Y ahí es donde el silencio se convierte en acción. En compromiso. En resultado. El sabio no necesita hablar de sus hábitos. Sus hábitos hablan por él. No presume su disciplina. La vive. No alardea de sus avances. Se notan. Porque cuando estás realmente enfocado en crecer, ya no tienes tiempo ni necesidad de mostrarlo. Estás demasiado ocupado haciéndolo realidad. Y eso inspira. Porque el mundo está cansado de discursos vacíos. De promesas sin acción. De palabras bonitas sin coherencia. El mundo necesita más personas que actúen en silencio. Que sanen en silencio. Que construyan en silencio. Y que un día, sin avisar, se presenten ante todos como una nueva versión, tan sólida, tan clara, tan auténtica, que nadie podrá ignorarla. Cada regla silenciosa que aplicas va puliendo tu carácter. Vas dejando de ser reactivo. Vas dejando de buscar aprobación. Vas dejando de vivir desde el miedo. Y empiezas a moverte desde la verdad, desde la calma, desde una seguridad interna que no grita, pero se siente. Y esa transformación es inevitable. Porque mientras otros corren para destacar, tú te vuelves profundo. Mientras otros compiten, tú evolucionas. Mientras otros buscan atención, tú te llenas de intención. Y aunque no lo digas, se nota. En tu mirada. En tu silencio. En tu forma de estar. Así es como los sabios se diferencian. No por lo que dicen, sino por lo que callan. No por lo que muestran, sino por lo que son cuando nadie los ve. No por lo que imponen, sino por lo que inspiran con su sola presencia. Porque hay algo en ellos que no se puede explicar con palabras, pero que cambia todo a su alrededor. Y tú puedes llegar ahí. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas decidir. Decidir que ya no quieres ser esclavo del ruido. Que ya no quieres depender del aplauso. Que ya no quieres buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y cuando tomes esa decisión, recuerda estas reglas. No porque estén de moda, sino porque han resistido siglos. Porque han funcionado en tiempos de guerra, de paz, de caos, de soledad. Porque no dependen de la tecnología ni de la cultura ni del país. Funcionan porque hablan al alma, al fondo de quién eres. Y si hoy algo de esto resonó contigo, es porque ya estás listo. Porque algo dentro de ti lo reconoció. Porque no estás buscando más ruido, estás buscando verdad. Y la verdad, casi siempre, viene envuelta en silencio. Si llegaste hasta aquí,
quiero que sepas algo. No es casualidad. No todos llegan. La mayoría se distrae antes. Pero tú te quedaste. Y eso dice mucho de ti. Significa que estás listo para más. Para subir de nivel. Para dejar atrás lo superficial y abrazar lo esencial. Suscríbete si aún no lo haces. No porque yo te lo diga, sino porque sabes que este contenido es diferente. Porque sabes que lo que escuchas aquí no es relleno. Es semilla. Y si siembras una sola de estas ideas en tu vida, algo va a cambiar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Con alguien que esté perdido en el ruido. Con alguien que ha olvidado lo que significa vivir desde la calma. Porque a veces, una sola frase puede encender una luz donde todo parecía oscuro. Y no lo olvides, los sabios no necesitan hablar para ser escuchados. Su vida habla por ellos. Y tú puedes convertirte en uno de ellos si aprendes a callar lo que el mundo grita y a escuchar lo que tu alma susurra.